A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab, bienvenidos y gracias. Su presencia hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber de qué parte del mundo se unen a nosotros. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. 25 años de nada. Vince Montgomery se ajustó la corbata por tercera vez esa noche, mirando su reflejo en el espejo del baño de la oficina. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras bajo sus ojos, haciéndolo parecer mayor que sus 52 años. Se suponía que esta noche sería especial. 25 años con Harwell Engineering, un cuarto de siglo diseñando puentes, carreteras e infraestructura que lo sobrevivirían por generaciones. La sala de conferencias había sido decorada con globos y una pancarta que decía «Felicidades, Vince». Su asistente, Betty, había organizado todo: comida, bebidas, incluso una presentación de diapositivas de sus principales proyectos. La invitación había sido enviada a todos: su esposa, Linda, sus hijos, Derek y Ashley, sus colegas y amigos de la industria. Vince regresó a la sala de conferencias exactamente a las 7. La mesa estaba puesta para 30 personas. El proyector zumbaba suavemente, mostrando fotos del puente Harrison que había diseñado hacía 5 años. Betty estaba junto a la puerta, mirando su reloj con expresión preocupada. «Tal vez se están retrasando», ofreció, aunque su voz carecía de convicción. A las 7:30, solo quedaban Betty y 2 ingenieros jóvenes. Los proveedores de comida comenzaron a empacar la comida intacta. Vince se sentó solo en la cabecera de la mesa, comiendo mecánicamente un trozo de pastel mientras veía los momentos destacados de su carrera en bucle. El puente Harrison, la expansión de la Interestatal 94, el proyecto de revitalización del centro que había ganado premios estatales. «Señor Montgomery», dijo Betty suavemente, «lo siento mucho. No entiendo». «Está bien, Betty. Puedes irte a casa». Su voz era firme, pero algo frío se había asentado en su pecho. Vince condujo a casa en silencio. El asiento vacío del pasajero era un recordatorio de la ausencia de Linda. Su casa colonial en Maple Heights estaba oscura, excepto por una sola luz en la antigua habitación de Derek. A los 24 años, su hijo todavía vivía en casa, alegando que se estaba encontrando a sí mismo después de la universidad mientras trabajaba a tiempo parcial en una tienda de videojuegos. La puerta principal estaba abierta. Vince encontró a Derek en la cocina, saqueando el refrigerador mientras hablaba en voz alta por teléfono. «No puedo creer que el viejo realmente pensara que la gente se presentaría», decía Derek, riendo. Como si a alguien le importara un comino su aburrido trabajo. Vince se quedó paralizado en la puerta. «Sí, mamá todavía está en casa de Rick. Dijo que preferiría que le hicieran una endodoncia que sentarse a escuchar otra de las historias de ingeniería de papá». Derek agarró una cerveza y la abrió. «Honestamente, todos estamos esperando a que estire la pata para que finalmente podamos sacar algo útil de esta familia. Mamá puede mudarse con Rick, y yo puedo vender este basurero». Las palabras golpearon a Vince como golpes físicos. Derek continuó, ajeno a la presencia de su padre. «Ashley cree que deberíamos ponerlo en un hogar pronto de todos modos. El tipo se está convirtiendo en un fósil». La risa de Derek era cruel y cortante. «Mamá dice que Rick ya está buscando condominios para ellos. Solo están esperando que se liquide la herencia». Vince retrocedió en silencio, su mente de ingeniero ya calculando, procesando, planeando. En su estudio, encendió su computadora y comenzó a hacer llamadas, primero a su abogado, luego a su asesor financiero. A medianoche, había transferido la mayoría de sus activos a un fideicomiso con condiciones muy específicas: la casa, las cuentas de inversión, el seguro de vida, todo reestructurado. El testamento fue reescrito por completo. Los fondos universitarios de Derek y Ashley, que había planeado ampliar, fueron redirigidos. El acceso de Linda a sus cuentas conjuntas se cortó silenciosamente. Vincent Montgomery, que había pasado 25 años construyendo puentes, ahora los estaba quemando sistemáticamente. Empacó una sola maleta con lo esencial y se fue antes del amanecer, llevándose solo su camioneta y una pequeña cuenta que Linda desconocía. Al amanecer, estaba a 3 estados de distancia, comenzando una nueva vida que ninguno de ellos sabía que existía. Capítulo 2. La persona desaparecida. Linda Montgomery estaba en su cocina 3 días después, gritándole a Derek por teléfono. «¿Qué quieres decir con que se ha ido? La gente no desaparece así como así». Derek se recostó contra la encimera, con un tazón de cereal en las manos. «Tranquila, mamá.
Probablemente se fue de viaje por una crisis de la mediana edad. Volverá cuando tenga hambre. Pero Linda no estaba convencida. Había regresado del apartamento de Rick esa mañana para encontrar el estudio de Vince vacío, su ropa desaparecida y su camioneta desaparecida. Más preocupante fue el mensaje de su banco sobre la reestructuración de la cuenta que no entendía. Esto no es propio de él, murmuró, caminando de un lado a otro. Vincent no hace cosas impulsivas. Lo planea todo. Rick Hawthorne llegó una hora más tarde, todo preocupado y servicial. A los 45 años, era todo lo que Vincent no era. Espontáneo, encantador y rico gracias al negocio inmobiliario de su familia. Había sido el amante de Linda durante 8 meses, desde que se conocieron en el club de campo. Tal vez se enteró de nosotros, sugirió Rick, rodeando a Linda con los brazos por detrás. Imposible, dijo Linda. Vincent es completamente ajeno. Probablemente ni siquiera recuerda cómo me veo. Pero la duda se deslizó en su voz. El teléfono de Derek sonó. Sí, Ashley está aquí, anunció. Su hija entró corriendo por la puerta principal, su ansiedad palpable. Ashley Montgomery se había graduado de la Universidad Estatal hacía 6 meses con un título en marketing y sueños de abrir su propia agencia. A los 22 años, compartía el sentido de derecho de su hermano, pero con un pensamiento más estratégico. Intenté llamarlo 40 veces, dijo Ashley sin aliento. Va directo al buzón de voz. Mamá, ¿y si algo pasó? ¿Y si tuvo un accidente? Está bien, dijo Derek con desdén. Probablemente esté acampando en algún lugar, llorando por su patética fiesta de jubilación. ¿Sabías de eso?, espetó Linda. Por supuesto que lo sabía. Me dijiste que no fuera, ¿recuerdas? Dijiste que sería aburrido como el infierno. La cara de Linda se sonrojó. De hecho, les había dicho a los niños que no asistieran, alegando que tenía mejores cosas que hacer. Rick había sugerido una cena romántica en su lugar, y ella había aceptado de inmediato. Tenemos que llamar a la policía, insistió Ashley. Y decirles que un hombre adulto decidió tomarse unas vacaciones, se rió Derek, pero Ashley ya estaba marcando. En cuestión de horas, 2 oficiales llegaron para tomar un reporte de persona desaparecida. Hicieron preguntas estándar, cambios recientes de comportamiento, problemas financieros, problemas de salud, problemas maritales. Ha estado distante últimamente, admitió Linda con cuidado, trabajando muchas horas, estresado por la jubilación. Los oficiales fueron minuciosos pero no demasiado preocupados. Los hombres de mediana edad que tienen crisis de la mediana edad eran comunes. Emitirían un abolo por su camioneta y revisarían los hospitales, pero aparte de eso, esperarían. A menos que haya evidencia de juego sucio o se le considere en peligro, generalmente les damos tiempo a los adultos para que aparezcan por sí mismos, explicó el oficial Rodríguez. Después de que la policía se fue, la familia se reunió en la sala de estar. El silencio estaba cargado de tensiones tácitas. ¿Qué pasa si no regresa?, preguntó Ashley en voz baja. Volverá, dijo Linda, pero su voz carecía de convicción. Derek se encogió de hombros. Si no lo hace, heredamos todo más rápido. Ashley le lanzó una mirada de disgusto. Eso es horrible, Derek. ¿Qué? Estoy siendo práctico. Papá se ha estado desentendiendo de esta familia durante años. Rick se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos considerar que Vincent podría haber escuchado algo. Las personas que pasan por estrés emocional a veces hacen gestos dramáticos. Linda sintió hielo en sus venas. ¿Cómo qué? ¿Cómo descubrir que su esposa está teniendo una aventura? La habitación se quedó en silencio. La cuchara de Derek chocó contra su tazón. Él no lo sabe, susurró Linda. ¿Estás segura? La voz de Rick era suave pero inquisitiva. Piénsalo, Linda. Un hombre no desaparece sin motivo. Esa noche, mientras Linda yacía sola en la cama que había compartido con Vincent durante 26 años, no podía quitarse la sensación de que se estaba perdiendo algo crucial. Vincent siempre había sido metódico, calculador. Si se había ido, no era al azar. En algún lugar, su esposo estaba planeando algo. Y Vincent Montgomery nunca había fallado en completar un proyecto una vez que lo comenzaba. Capítulo 3. El plan del ingeniero. A 640 kilómetros de distancia, Vincent estaba sentado en una pequeña cabaña que había alquilado con un nombre falso en las montañas Apalaches. El espacio era escaso pero funcional, exactamente lo que necesitaba para planificar. La pantalla de su portátil mostraba varias ventanas, registros financieros, búsquedas de propiedades, verificaciones de antecedentes y archivos detallados de todos los que lo habían traicionado. La semana pasada había sido productiva.
Utilizando contactos de 25 años en ingeniería, Vincent había reunido en silencio información sobre la verdadera naturaleza de su familia. Lo que descubrió superó sus peores expectativas. Derek había estado robando dinero del bolso de Linda durante meses, financiando una adicción al juego que le había costado casi $15,000. Ashley había estado solicitando trabajos utilizando las referencias profesionales de Vincent sin permiso, afirmando ser su socio comercial en correos electrónicos a posibles empleadores. Y Linda, el romance de Linda con Rick se remontaba a más de 8 meses. Mucho más allá. Vincent abrió una carpeta marcada como Investigación Hawthorne. Hawthorne Properties, propiedad de la familia de Rick. Un negocio exitoso construido sobre 3 generaciones de trabajo duro. Pero el propio Rick era el eslabón débil, un hombre que nunca había ganado nada, contento de vivir del dinero de la familia mientras seducía a mujeres casadas. Vincent había encontrado evidencia de al menos otras 2 aventuras en los últimos 5 años. Más interesante era la situación financiera de Rick. A pesar de las apariencias, estaba perdiendo dinero. Malas inversiones, gustos caros y un hábito de cocaína lo habían dejado casi en la ruina. Necesitaba el dinero de Linda, específicamente el dinero de Vincent, para mantener su estilo de vida. El teléfono de Vincent vibró con un mensaje de texto de su investigador privado, un ex colega llamado Tony Russo que había dejado la ingeniería por un trabajo más lucrativo. Tengo lo que querías. Linda y Rick han estado planeando tu accidente durante meses. Encontré grabaciones en el apartamento de Rick. Necesitas escuchar esto. Los archivos de audio que Tony envió fueron devastadores. Linda y Rick hablando del seguro de vida de Vincent, su pensión, cómo hacer que su muerte pareciera natural. $2 millones en seguro de vida, más la casa, más su fondo de jubilación. La voz de Linda era fría y calculadora. Solo tenemos que ser pacientes. Rick respondió, estoy cansado de esperar. El hombre está sano como un roble. Podría vivir otros 30 años. No si tiene un accidente. Vincent siempre está trabajando en proyectos peligrosos. Obras de construcción, inspecciones de puentes, los accidentes ocurren. Vincent se reclinó, con las manos temblando ligeramente. No por miedo, sino por una rabia tan pura que era casi purificadora. No solo lo habían traicionado. Habían planeado su asesinato. Abrió un nuevo documento en su portátil y comenzó a escribir. El título decía, Proyecto Reckoning, Plan Final. Vincent había pasado su carrera construyendo cosas que duraban. Ahora diseñaría algo diferente, la destrucción completa de todos los que lo habían traicionado. No a través de la violencia, eso era tosco y poco elegante. No, Vincent usaría lo que mejor sabía, planificación sistemática, ejecución precisa y la paciencia para llevar a cabo un proyecto complejo hasta su finalización. La fase 1 ya estaba completa. Había desaparecido, obligándolos a mostrar su verdadera naturaleza a la policía y entre ellos. El reporte de persona desaparecida creó un registro en papel que sería útil más adelante. La fase 2 implicaba presión financiera. Vincent había movido sus activos con cuidado y legalmente, utilizando fideicomisos y cuentas en el extranjero que su abogado había establecido hace años con fines fiscales. Linda pronto descubriría que no tenía acceso al dinero de la familia. La casa estaba hipotecada contra cuentas a las que ella no podía acceder. Rick vería cómo su estilo de vida se derrumbaba a medida que Linda se convertía en una carga en lugar de un activo. La fase 3 era más compleja. Vincent la había estado desarrollando desde que recibió las grabaciones de Tony. Involucraba guerra psicológica, maniobras legales y algunas actividades altamente ilegales que los destruirían profesional y personalmente. Pero primero, necesitaba reaparecer. Dejar que lo encontraran. Dejar que pensaran que tenían el control. Vincent había aprendido hacía mucho tiempo que las mejores trampas eran aquellas en las que tus enemigos caían voluntariamente. Cogió un teléfono desechable y marcó el 911. Me gustaría informar que estoy a salvo, dijo cuando el operador respondió. Mi nombre es Vincent Montgomery. Creo que mi familia presentó un reporte de persona desaparecida. En una hora, la policía rastrearía la llamada hasta una gasolinera a 80 kilómetros de su ubicación real. Encontrarían la camioneta de Vincent abandonada allí, junto con una nota que decía que necesitaba tiempo para pensar y que regresaría pronto. El mensaje llegaría a Linda por la noche. Ella se sentiría aliviada, luego preocupada, luego enojada al darse cuenta de que Vincent regresaba, con conocimiento y un plan. Vincent sonrió mientras borraba los archivos de su portátil y comenzaba a empacar. Los cimientos de su venganza estaban puestos. Ahora era el momento de empezar a construir. Capítulo 4. El regreso.
La llamada de la policía llegó a las 8:47 de la tarde. La voz del oficial Rodríguez era profesionalmente neutral pero con un toque de alivio. Señora Montgomery, hemos localizado a su esposo. Está a salvo e indicó que regresará a casa pronto. Linda agarró el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Dónde estaba? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Dejó un mensaje en una gasolinera en Pensilvania. Dijo que necesitaba tiempo para pensar y se disculpa por cualquier preocupación. Encontramos su camioneta allí, pero aparentemente había tomado un autobús. Estas situaciones generalmente se resuelven por sí solas, señora. Después de colgar, Linda miró su reflejo en la ventana de la cocina. Algo se sentía mal. Vincent no tomaba autobuses. Vincent lo planeaba todo, lo investigaba todo. Nunca tomaba decisiones impulsivas. El hombre que pasaba 3 semanas eligiendo una nueva tostadora no desaparecía durante una semana por capricho. Rick salió de la sala de estar donde había estado viendo televisión con Derek y Ashley. ¿Qué dijeron? Que va a volver. La voz de Linda era plana. Encontraron su camioneta en Pensilvania. Pennsylvania. Ashley parecía confundida. ¿Qué hay en Pensilvania? Probablemente alguna conferencia de ingeniería, murmuró Derek, sin levantar la vista de su teléfono. El tipo vive para esa mierda aburrida. Rick estudió el rostro de Linda con atención. No pareces aliviada. No lo estoy. Linda comenzó a caminar de un lado a otro, un hábito que se había intensificado durante la última semana. Esto no es propio de Vincent. Es metódico. Si se fue, tenía una razón. Si regresa, también tiene una razón para eso. Tal vez solo necesitaba espacio, ofreció Ashley, pero su voz carecía de convicción. ¿Espacio de qué? Vincent amaba su rutina, amaba su horario. La única vez que había sido espontáneo fue cuando le propuso matrimonio, e incluso entonces lo había estado planeando durante 6 meses. Rick se acercó, bajando la voz. Linda, ¿y si lo sabe? La pregunta flotó en el aire como una nube tóxica. Derek finalmente levantó la vista de su teléfono, ahora alerta a la conversación. ¿Sabe qué? Preguntó Derek. Linda y Rick intercambiaron miradas. Habían sido cuidadosos con los niños, manteniendo la ficción de que Rick era solo un amigo de la familia. Pero Derek no era estúpido, y Ashley era aún más astuta. Nada, dijo Linda rápidamente. Rick solo. Oh, vamos, interrumpió Derek, poniendo los ojos en blanco. No estamos ciegos. Ustedes dos han estado escabulléndose durante meses. Papá probablemente lo descubrió. El rostro de Ashley palideció. Mamá, ¿es eso cierto? Linda sintió que la fachada cuidadosamente mantenida de la familia se derrumbaba. Es complicado. Es simple, dijo Derek con una risa áspera. Mamá se está acostando con Rick. Papá lo descubrió, y ahora probablemente esté hablando con abogados. Miró directamente a Rick. Espero que estés listo para mantenerla, porque ahí va la herencia. Ashley Espiro. Muestra algo de respeto. ¿Respeto por qué? ¿La familia que se ha estado mintiendo durante meses? Al menos soy honesto acerca de ser un desastre. Rick dio un paso al frente, su encanto de hombre de negocios entrando en acción. Miren, todos necesitan calmarse. No sabemos lo que Vincent sabe o no sabe. Cuando regrese, lo resolveremos como adultos. ¿Y si lo sabe? Preguntó Ashley en voz baja. La pregana silencio, la habitation. Vincent Montgomery no era conocido por confrontaciones dramáticas o arrebatos emocionales. Pero tampoco era conocido por perdonar. En 26 años de matrimonio, Linda nunca lo había visto dejar ir un rencor. Se aferraba a los desaires durante años, planeando metódicamente respuestas que siempre eran proporcionales y devastadoramente efectivas. No hará nada loco, dijo Linda, tratando de convencerse a sí misma tanto como a los demás. Vincent es práctico. Querrá minimizar el daño, proteger su reputación. A menos que ya no le importe su reputación, dijo Rick pensativo. Esa noche, mientras Linda yacía despierta, catalogando cada conversación, cada momento, cada posible señal de que Vincent sabía sobre su aventura. ¿Había instalado cámaras? ¿Había contratado a un investigador privado? ¿Estaba construyendo un caso en su contra? Cuanto más lo pensaba, más aterrorizada se sentía. Vincent Montgomery era la persona más paciente y minuciosa que había conocido. Si estaba planeando algo, sería exhaustivo, devastador e imposible de detener una vez que comenzara. A las 3 de la madrugada, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Vuelvo a casa mañana. Tenemos que hablar. Vi. Linda miró el mensaje hasta que le ardieron los ojos.
La frase era clásica de Vincent. Directa, eficiente, ominosa en su simplicidad. Se lo reenvió a Rick, y luego pasó el resto de la noche mirando al techo, esperando el amanecer y temiéndolo en igual medida. Mientras tanto, a 200 metros de distancia, Vincent estaba sentado en un restaurante, revisando sus preparativos finales. Mañana regresaría a la vida que había construido y comenzaría el cuidadoso proceso de verla arder. Pero esta vez no sería atrapado por las llamas. Esta vez él traía el fósforo. Capítulo 5. La tormenta que se avecina. Vincent llegó a su entrada exactamente a las 2 de la tarde siguiente, conduciendo un auto alquilado en lugar de su camioneta habitual. Había calculado el tiempo con precisión, lo suficientemente tarde como para que Derek estuviera despierto, lo suficientemente temprano como para que la familia estuviera junta para lo que él llamaba en privado la revelación. La casa se veía igual por fuera, pero Vincent la veía diferente ahora, no como un hogar, sino como un objetivo. Había construido esta vida cuidadosamente durante 26 años, y ahora la desmantelaría con la misma precisión. Linda apareció en la puerta principal antes de que él llegara, su rostro una máscara de preocupación y alivio forzado. «Vincent, gracias a Dios estás bien. Estábamos tan preocupados». Lo estaban. Su voz era tranquila, conversacional. Por supuesto que lo estábamos, la expresión de Linda vaciló. La policía, el reporte de persona desaparecida. Sí, oí hablar de eso. Muy minucioso de su parte. Vincent pasó junto a ella hacia el interior de la casa, notando cómo ella retrocedía como si temiera el contacto. «Están todos aquí. Derek está arriba. Ashley está en la cocina. Vincent, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas?» Me tomé un tiempo para pensar, para planear. Dejó su maleta deliberadamente. «Está Rick aquí también». El rostro de Linda palideció. «¿Rick? ¿Por qué iba a...? Quiero decir, no, no está». La voz de Vincent cortó su tartamudeo como una cuchilla. «Por favor, no insultes mi inteligencia. Ahora no». Derek bajó las escaleras de un salto, con los auriculares alrededor del cuello y una bebida energética en la mano. «Papá, tío, no puedes desaparecer así como así». Mamá estaba asustada. Su tono era informal, pero Vincent captó la mirada calculadora en los ojos de su hijo. Ashley salió de la cocina, genuinamente preocupada. De todos los miembros de su familia, ella siempre había sido la más honesta con él, lo que hacía que su complicidad en la traición de la familia fuera aún más dolorosa. «Papá, ¿está bien? Te ves diferente». Vincent estudió a su hija. Ella se preocupaba por él, a su manera, pero la preocupación no le había impedido usar su nombre y reputación para su propio beneficio, no le había impedido esperar su herencia como los demás. «Estoy bien, Ashley. Mejor que en años, en realidad». Miró alrededor de la sala de estar, su sala de estar, pagada con su salario, llena de muebles que él había elegido. «Creo que todos deberíamos sentarnos. Tener una reunión familiar». Una reunión familiar. Derek se rió. «¿Qué somos? Niños de 12 años». «Science, Derek». Algo en el tono de Vincent hizo que Derek obedeciera inmediatamente. Ashley tomó su lugar habitual en el sofá. Linda permaneció de pie, como si estuviera lista para huir. Dije, «Siéntate». Linda se sentó en el borde de una silla, con las manos temblando ligeramente. Vincent permaneció de pie, mirándolos como un ingeniero inspeccionando un lugar de trabajo. «He tenido una semana esclarecedora. Aprendí mucho sobre mi familia, sobre lo que realmente piensan de mí». «Papá», comenzó Ashley. «Por favor, no interrumpas». La voz de Vincent seguía tranquila, pero había acero debajo. «Escuché la conversación telefónica de Derek la noche de mi fiesta de jubilación. La que explicó cómo todos esperaban que muriera para que pudieran heredar algo útil». La cara de Derek se puso roja. «Papá, yo solo, tú solo. Decías la verdad por una vez». Vincent se volvió hacia Linda. «¿Y tú, querida, todas esas noches que estabas visitando amigos o en el club de lectura? Una programación muy creativa». La boca de Linda se abrió y se cerró como la de un pez. «Vincent, puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes. Siempre has sido buena con las explicaciones, historias, ficción». Vincent sacó su teléfono y se desplazó hasta un archivo de audio. «Pero prefiero los hechos». Presionó reproducir. La voz de Rick llenó la habitación, cristalina. $2 millones en seguro de vida, más la casa, más su fondo de jubilación. Solo tenemos que ser pacientes. Luego la voz de Linda. «Estoy cansada de esperar. El hombre está sano como un roble».
Podría vivir otros 30 años. Ashley JDO. La bebida energética de Derek se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo. No si tiene un accidente. Vincent siempre está trabajando en proyectos peligrosos. Obras de construcción, inspecciones de puentes, los accidentes ocurren. Vincent detuvo la grabación. El silencio en la habitación era ensordecedor. Eso no es, tartamudeó Linda. Es exactamente lo que parece, dijo Vincent amablemente. Mi esposa y su amante planeando mi asesinato por dinero del seguro, muy eficientemente planeado. En realidad, estoy casi impresionado. Ashley estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Mamá, ¿cómo pudiste? Derek había palidecido por completo. Por primera vez en años, parecía genuinamente asustado. La grabación es falsa, dijo Linda desesperadamente. Alguien está tratando de inculparnos. Esto es una locura, Vincent. Estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Linda, la voz de Vincent era suave ahora, casi amable. Para. Sé sobre la cocaína en el apartamento de Rick. Sé sobre su cuenta bancaria conjunta en First National. Sé sobre el condominio que han estado buscando en Riverside. Sé sobre las deudas de juego de Derek y el uso no autorizado de mis referencias profesionales por parte de Ashley. Vincent sonrió, y fue aterrador. Lo sé todo. Sacó una carpeta manila y la colocó sobre la mesa de café. Estas son copias de todo lo que he descubierto. Registros financieros, fotografías, comunicaciones, declaraciones de testigos. 26 años de matrimonio, y has estado planeando matarme por dinero. Linda se abalanzó sobre la carpeta, pero Vincent la agarró por la muñeca con sorprendente fuerza. Yo no haría eso, dijo en voz baja. Esas son copias. Los originales están en un lugar muy seguro. Derek finalmente encontró su voz. ¿Qué quieres? Vincent soltó la muñeca de Linda y se enderezó la camisa. ¿Qué? No quiero nada de ninguno de ustedes. Han dejado claro lo que vale esta familia. Miró a cada uno de ellos por turno. Pero les voy a dar algo de todos modos. Un regalo. ¿Qué tipo de regalo? Susurró Ashley. La sonrisa de Vincent era fría como el acero invernal. La oportunidad de ver qué pasa cuando alguien me traiciona. Considérenlo una experiencia de aprendizaje. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Y Linda, tal vez quieras revisar tus cuentas bancarias. Y Derek, tu corredor de apuestas llamó. Parecía molesto por algo. Vincent los dejó sentados en las ruinas de sus mentiras, sabiendo que la verdadera destrucción ni siquiera había comenzado todavía. Afuera, subió a su auto alquilado y se alejó de la casa por segunda vez en una semana. Pero esta vez no estaba huyendo. Esta vez estaba comenzando la caza. Capítulo 6. La trampa se activa. 3 días después de la revelación de Vincent, la familia Montgomery descubrió el verdadero alcance de su situación. Linda estaba de pie en la oficina del gerente del banco. Los documentos se extendían sobre el escritorio de Caoba como pruebas en la escena del crimen. Lo siento, señora Montgomery, pero ya no tiene acceso a estas cuentas, explicó pacientemente el señor Patterson. Han sido reestructuradas en un fideicomiso con su esposo como único fideicomisario. Eso es imposible. Estas son cuentas conjuntas. Eran cuentas conjuntas. La reestructuración se completó legalmente, con la documentación adecuada. Su esposo proporcionó poderes notariales que usted firmó el año pasado, con fines fiscales. Las manos de Linda temblaron al recordar que había firmado un montón de papeles que Vincent había traído a casa de su abogado. Algo sobre proteger sus bienes. Apenas los había leído, confiando la perspicacia financiera de su esposo como siempre lo había hecho. ¿Y la casa? La expresión de Patterson se volvió más comprensiva. La hipoteca también ha sido reestructurada. A menos que se mantengan los pagos mensuales. Dejó la implicación en el aire. Linda salió furiosa del banco. Su teléfono ya sonaba con las llamadas de Rick. Él había descubierto su propia situación financiera esa mañana. El hábito de cocaína que Vincent había mencionado no era solo conocimiento. Era evidencia. Fotos, vídeos, compras documentadas. Alguien había sido muy minucioso en la construcción de un caso. En casa, Derek estaba descubriendo su propia pesadilla. El corredor de apuestas que Vincent había mencionado no solo estaba molesto. Era un asesino. Derek debía $17,000 a personas que rompían rótulas por pagos atrasados. Y de alguna manera, su deuda había sido comprada por una agencia de cobranza privada que operaba con brutal eficiencia. Ashley encontró que sus propias perspectivas profesionales se derrumbaban.
Cada referencia que Vincent había proporcionado a lo largo de los años estaba siendo sistemáticamente retractada. Los correos electrónicos a posibles empleadores detallaban su uso no autorizado de su reputación, destruyendo su credibilidad en el campo del marketing antes de que hubiera siquiera comenzado. «Está tratando de controlarnos», dijo Linda. Esa noche, mientras la familia se reunía en su cocina, la casa se sentía diferente ahora, menos como un hogar y más como una prisión, con las paredes cerrándose. Rick había llegado una hora antes, su confianza habitual reemplazada por una energía nerviosa. «Es peor que el control. Nos está destruyendo sistemáticamente». «¿Pero por qué?», preguntó Ashley, aún incapaz de procesar por completo la transformación de su padre. «Entiendo estar enojado, pero esto es Vincent. Siempre pensé que era débil», dijo Derek en voz baja, «pero no lo es. Es paciente, y ahora está usando todo lo que aprendió sobre paciencia y planificación contra nosotros». El teléfono de Linda vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Sala de conferencias V en el Marriott del centro. 8 p.m. Ven sola». Vi. Les mostró el mensaje a los demás. «No vayas», dijo Rick inmediatamente. «Obviamente es una trampa». «Todo es una trampa ahora», respondió Linda amargamente. «Al menos de esta manera podría saber lo que quiere». «Nos dijo lo que quiere», dijo Derek. «Verno's order». Pero Linda ya estaba tomando su bolso. Había pasado 3 días viendo cómo su vida se desintegraba mientras Vincent permanecía invisible, moviendo los hilos como un titiritero. Necesitaba enfrentarlo, para entender qué le había pasado a su metódico y predecible esposo. La sala de conferencias del Marriott era pequeña y sin ventanas, de un tono neutro corporativo como todas las salas de reuniones de hotel. Vincent estaba sentado en el extremo más alejado de una mesa rectangular, con una computadora portátil abierta frente a él y una pila de carpetas dispuestas con precisión militar. Levantó la vista cuando Linda entró, y ella se sorprendió de nuevo por lo diferente que parecía, no solo enojado o herido, sino transformado en algo más frío y calculador de lo que jamás hubiera imaginado que podría ser. «Gracias por venir», dijo cortésmente, como si fueran socios comerciales en lugar de esposos de 26 años. «Vincent, por favor. Necesitamos hablar de esto racionalmente». «Scientate, Linda». Ella se sentó, notando cómo él usaba su nombre como un arma ahora, despojado de cualquier afecto o familiaridad. «He estado pensando en nuestra conversación del otro día», continuó Vincent conversacionalmente, «sobre lo que le dijiste a Derek por teléfono, sobre esperar a que muriera. Nunca quise decir. Quisiste decir exactamente lo que dijiste. Has estado planeando mi muerte por dinero del seguro mientras te acostabas con Rick Hawthorne y vaciabas nuestras cuentas para financiar su hábito de cocaína». Vincent abrió una de las carpetas y deslizó una fotografía sobre la mesa. «Esto fue tomado el martes pasado. Tú y Rick en el desarrollo de condominios de Riverside, firmando un contrato de arrendamiento para la unidad 47B. Linda miró la foto. Recordaba ese día. Habían estado planeando su futuro juntos, imaginando la vida después del accidente de Vincent. «Vas a retirarte de ese contrato de arrendamiento», dijo Vincent con naturalidad. «Vas a terminar tu relación con Rick, y vas a firmar estos documentos». Empujó una gruesa pila de papeles hacia ella. «¿Qué son?» «Papeles de divorcio. Papeles de divorcio muy generosos, considerando las circunstancias. Te quedas con la casa, si puedes hacer los pagos. Obtienes la mitad de una cuenta de ahorros, suficiente para vivir modestamente, si tienes cuidado. Las deudas de Derek desaparecen. Las referencias de Ashley se restauran». Linda sintió un destello de esperanza. «¿Y si no firmo?». La sonrisa de Vincent era genuinamente cálida, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. «Entonces entrego todo a la policía, a los medios de comunicación y a sus respectivos empleadores. Rick va a prisión por posesión de cocaína y conspiración para cometer asesinato. El corredor de apuestas de Derek obtiene su dirección actual y el calendario de pagos. El uso no autorizado de mis credenciales profesionales por parte de Ashley se convierte en un asunto de dominio público. No puedes probar la conspiración para cometer asesinato a partir de una conversación privada. Quizás no, pero puedo probar la intención, la oportunidad y el motivo financiero. Combinado con el hábito de drogas de Rick y su historial de problemas financieros, se construye un caso convincente. Incluso si evitas la prisión, el escándalo destruye cualquier posibilidad que cualquiera de ustedes tenga de una vida normal». Linda leyó los papeles del divorcio con creciente desesperación. Vincent había sido minucioso. Ella sobreviviría, pero apenas.
Sin pensión alimenticia, división limitada de activos y condiciones estrictas sobre el contacto con los niños. ¿Por qué estás haciendo esto? Podríamos resolverlo. Irá. Terapia. La risa de Vincent fue aguda y amarga. ¿Resolverlo, Linda? Planeaste asesinarme. Pasaste meses discutiendo la mejor manera de hacerlo parecer accidental. No hay terapia para eso. La gente comete errores cuando es infeliz. Para. La voz de Vincent cortó sus excusas como una cuchilla. No disminuyas lo que hiciste llamándolo un error. Tomaste una decisión calculada para acabar con mi vida por dinero. El único error fue que te atraparon. Linda firmó los papeles con manos temblorosas. Su firma se veía temblorosa y desesperada en los documentos oficiales. ¿Qué pasa ahora?, preguntó cuando terminó. Vincent recogió los papeles y los deslizó en su maletín. Ahora vives con las consecuencias de tus decisiones. El pago de la casa vence en 2 semanas. El nuevo plan de pagos de Derek comienza el lunes. Las entrevistas de trabajo de Ashley son la semana que viene. He proporcionado nuevas referencias precisas. Se puso de pie y se enderezó la corbata, luciendo como el exitoso ingeniero con el que se había casado hace 26 años. Vincent, lo llamó cuando él llegó a la puerta. ¿Me odias? Se detuvo sin darse la vuelta. No, Linda. El odio requeriría que todavía me preocuparas. Lo que siento es mucho peor que el odio. ¿Qué? Indiferencia. Vincent la dejó sentada sola en la sala de conferencias, rodeada por los restos de su matrimonio y la destrucción sistemática de todo lo que había planeado para su futuro. Afuera, subió a su auto alquilado y revisó su teléfono. Mañana comenzaría la fase final de su plan. Esta noche celebraría la finalización exitosa de otro complejo proyecto de ingeniería. Algunos puentes, reflexionó, estaban destinados a ser quemados. Capítulo 7. La herencia revelada. 6 meses después, Vincent estaba de pie en el cementerio donde estaba enterrado su padre, leyendo la inscripción en la lápida de granito erosionada. Thomas Montgomery, ingeniero, padre, constructor de cosas duraderas. No se le escapaba la ironía de que estaba a punto de completar la cosa más duradera que jamás había construido. No un puente o un edificio, sino un legado de consecuencias que abarcaría generaciones. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su abogado. Todo está listo. La lectura está programada para mañana. Vincent sonrió sombríamente. Mañana sería el día en que su familia conocería la verdad final sobre su situación. No solo que habían perdido el acceso a su dinero, sino que nunca hubo dinero que perder, no de la forma en que lo habían imaginado. Los últimos 6 meses habían sido esclarecedores. Linda había logrado conservar la casa al aceptar un trabajo como recepcionista y trasladar las deudas de juego de Derek a un plan de pago legítimo que Vincent había organizado. Rick había huido a Florida después de que las pruebas de Vincent llegaran al bufete de abogados de su familia, poniendo fin al romance y destruyendo las perspectivas de Rick en el negocio familiar. Ashley había encontrado trabajo en una pequeña empresa de marketing, humilde pero aprendiendo a reconstruir su carrera con honestidad. Derek, sin embargo, había sido el caso de estudio más interesante. Aislado del dinero familiar y enfrentado a consecuencias reales, inicialmente se había hundido más en el juego y la autocompasión. Pero cuando los cobradores que Vincent había contratado comenzaron a hacer visitas regulares, Derek había encontrado una motivación que nunca antes había poseído. Había aceptado un trabajo en una empresa constructora, un trabajo duro que lo dejaba demasiado exhausto para jugar. Por primera vez en su vida adulta, Derek ganaba su propio dinero y pagaba sus propias cuentas. Vincent había observado todo esto desde la distancia, como un ingeniero que supervisa una prueba de esfuerzo en un puente. Cada miembro de la familia se había visto obligado a descubrir quiénes eran realmente cuando se les quitó la red de seguridad. Los resultados habían sido educativos. Ahora era el momento de la fase final de su plan. El bufete de abogados de Henderson, Bradley and Associates era elegante, al estilo que preferían los abogados caros, madera oscura, sillas de cuero y un aire de respetabilidad que el dinero podía comprar. Linda llegó primero, con un vestido modesto que nunca había tenido durante su matrimonio. Derek la siguió, luciendo incómodo con un traje mal ajustado que claramente había pedido prestado. Ashley llegó al final, mirando su teléfono y echando un vistazo nervioso a su alrededor. Vincent ya estaba sentado cuando llegaron, después de haber pasado la mañana con el señor Henderson revisando los detalles finales. Saludó cortésmente a su familia mientras se sentaban frente a él, con la mesa de conferencias sirviendo como barrera entre su nueva vida y los restos de la anterior. Gracias a todos por venir, comenzó el señor Henderson, ajustándose las gafas.
Estamos aquí para discutir el patrimonio de Vincent Montgomery. Linda parecía confundida. ¿Patrimonio? Vincent no está muerto. No, asintió Henderson. Pero el señor Montgomery ha ejecutado lo que se llama una distribución de testamento en vida. Ha elegido distribuir sus bienes en vida para garantizar que sus deseos se cumplan con precisión. Derek se animó por primera vez en meses. A pesar de todo lo que había sucedido, la perspectiva de la herencia todavía lo motivaba. Henderson abrió una carpeta gruesa. El patrimonio consta de varios componentes. Primero, la residencia principal en 847 Maple Heights Drive. Eso es para mamá, ¿verdad? Preguntó Ashley esperanzada. En realidad, la casa se ha vendido. Las ganancias se utilizaron para establecer el fideicomiso familiar Montgomery, administrado por el señor Vincent Montgomery como único fideicomisario. El rostro de Linda palideció. ¿Vendida? ¿Cuándo se vendió? El mes pasado, dijo Vincent en voz baja. Les di a todos un preaviso de 30 días, como lo exige la ley. Los documentos les fueron entregados a cada uno de ustedes individualmente. La confusión de Derek era evidente. Pero hemos estado viviendo allí. Han estado alquilando, explicó Henderson. Los nuevos propietarios han sido muy comprensivos con el periodo de transición, pero ese acuerdo termina la semana que viene. Ashley estaba leyendo su copia de los documentos. Papá, ¿qué es esto? ¿A dónde se supone que vamos? Vincent se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que había ayudado a construir a través de décadas de proyectos de infraestructura. Eso depende enteramente de ustedes. Henderson continuó leyendo el testamento. El fideicomiso familiar Montgomery contiene aproximadamente $2.30 millones en activos, incluyendo ganancias de bienes raíces, cuentas de inversión y beneficios de seguro de vida que el señor Montgomery cobró anticipadamente. La habitación se quedó en silencio. Incluso con todo lo que había sucedido, la cifra era mayor de lo que cualquiera de ellos había esperado. Sin embargo, Henderson continuó, el acceso a estos fondos es condicional. ¿Condicional a qué? Exigió Derek. Vincent se volvió para mirarlos. ¿Han aprendido algo de los últimos 6 meses? Regresó a la mesa y abrió su propia carpeta. El fideicomiso está estructurado como un sistema basado en el mérito. Cada uno de ustedes puede ganar acceso a porciones de dinero si cumple con criterios específicos durante un periodo de 5 años. ¿Qué tipo de criterios? Preguntó Linda con recelo. Para Derek, mantener un empleo estable durante 2 años consecutivos, completar un programa certificado de recuperación de adicciones y hacer una restitución completa a cada persona a la que haya perjudicado con sus deudas de juego. Al finalizar, recibirá $100,000, más la elegibilidad para fondos educativos. La boca de Derek se abrió. Eso es imposible. No puedo. ¿Puedes? Interrumpió Vincent. Ya has comenzado. El trabajo en la construcción es un buen comienzo. Para Ashley, construir una carrera legítima sin utilizar conexiones familiares ni tergiversar sus antecedentes. Demostrar integridad en todos los tratos profesionales durante 3 años consecutivos. Al finalizar, recibirá $150,000 en fondos para la creación de empresas. Ashley lloraba en silencio. Papá, lo estoy intentando. De verdad lo estoy intentando. Lo sé. Tu nuevo empleador habla muy bien de tu ética de trabajo. Vincent se volvió hacia Linda. Para Linda, mantener la independencia financiera sin la ayuda de parejas románticas o familiares. Completar un servicio comunitario equivalente al valor de los activos que intentó robar mediante fraude. Al finalizar, recibirá $75,000 en cobertura médica. ¿Y si no cumplimos con tus condiciones? Preguntó Linda con amargura. Entonces el dinero se destinará a varias organizaciones benéficas que he seleccionado, principalmente organizaciones que ayudan a familias destruidas por el juego, el adulterio y el fraude financiero. Henderson cerró la carpeta. El fideicomiso también contiene disposiciones para asistencia con la vivienda, emergencias médicas y gastos educativos, pero solo para los miembros de la familia que participen activamente en el programa de rehabilitación que el señor Montgomery ha descrito. Derek miraba fijamente la mesa, procesando las implicaciones. Así que recibimos dinero si nos convertimos en las personas que querías que fuéramos. No, dijo Vincent con firmeza. Reciben dinero si se convierten en las personas que deberían haber sido desde el principio. Las personas que eligieron no ser cuando pensaron que no habría consecuencias. Ashley levantó la vista entre lágrimas. ¿Y tú, papá? ¿Qué sacas de esto? Vincent recogió sus papeles y se puso de pie.
Consigo ver a mi familia destruirse por completo o reconstruirse en algo que valga la pena preservar. Cualquiera de los dos resultados me dice lo que necesito saber. ¿Y entonces qué?, preguntó Linda. ¿Después de 5 años? ¿Qué nos pasa? Vincent se detuvo en la puerta. Eso depende enteramente de en quién elijan convertirse. El dinero nunca fue la verdadera herencia. La verdadera herencia es si aprenden a valorar algo más que el dinero. Los dejó sentados en el despacho del abogado, enfrentados a una decisión que definiría el resto de sus vidas. Afuera, Vincent subió a su coche, ya no uno de alquiler, sino un modesto sedán que había comprado en efectivo con el dinero de su nueva empresa de consultoría. 26 años de matrimonio, 25 años en Harwell Engineering y 52 años de vida le habían enseñado una verdad fundamental. Las estructuras más sólidas no se construyen sobre cimientos de arena. Se construyen sobre roca sólida, inflexible y capaz de resistir cualquier tormenta. Su familia encontraría su roca sólida o se derrumbaría por completo. De cualquier manera, Vincent Montgomery finalmente había construido algo que duraría. Capítulo 8. El precio de la verdad. Un año después de la lectura del testamento, Vincent recibió 3 llamadas telefónicas muy diferentes que revelaron cómo su familia estaba respondiendo a su rehabilitación impuesta. La primera llamada fue del supervisor de Derek en Brennan Construction. Señor Montgomery, soy Mike Brennan. Quería que supiera que su hijo fue ascendido a jefe de equipo hoy. El chico se ha estado esforzando durante 8 meses seguidos. Nunca ha faltado ni un día. Pensé que debería oírlo de mí. Vincent le dio las gracias a Brennan y tomó nota en el archivo de Derek. Su hijo estaba progresando de verdad. El programa de adicción al juego estaba funcionando, y los ingresos estables le habían dado a Derek su primera experiencia de auténtica autoestima. A veces era doloroso verlo luchar con responsabilidades adultas básicas que la mayoría de la gente aprendía a los 18 años. Pero Derek estaba aprendiendo. La segunda llamada fue del empleador de Ashley en Meridian Marketing. Señor Montgomery, quería ponerlo al día sobre el progreso de Ashley. Ha superado todas nuestras expectativas, ha conseguido 3 cuentas importantes este trimestre utilizando nada más que trabajo honesto y pensamiento creativo. Sé que nos pidió que no le diéramos un trato especial debido a sus referencias, pero ahora se está ganando el reconocimiento por sus propios méritos. Ashley había sido la que más rápido se había adaptado, quizás porque siempre había sido la más íntegra de sus hijos. Perder la red de seguridad familiar la había obligado a desarrollar habilidades reales en lugar de depender de las conexiones. Se estaba convirtiendo en la profesional que siempre había tenido el potencial de ser. La tercera llamada fue la más difícil. Vincent, soy Linda. Su voz estaba cansada, de alguna manera más vieja. Quería que supieras que he terminado el requisito de servicio comunitario, 18 meses trabajando en el refugio para mujeres. Pensé que deberías oírlo de mí. Vincent había seguido su progreso a través de la directora del refugio, que hablaba muy bien de la dedicación de Linda para ayudar a las mujeres a escapar de relaciones abusivas. La ironía no se les escapaba a ninguno de los dos. Linda estaba aconsejando a mujeres que habían sido traicionadas por las personas en las que más confiaban. ¿Cómo estás, Linda? Soy diferente. El trabajo en el refugio, ver cómo son los problemas reales, ha cambiado mi perspectiva. Su voz se quebró un poco. Necesito decirte algo. Vincent Sparrow. Encontré a Rick. La sangre de Vincent se heló. ¿Dónde? Florida. Me ha estado llamando durante meses, pidiéndome dinero, rogándome que me escape con él. Este desesperado. Vincent, la adicción a las drogas empeoró después de que lo perdió todo. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, que destruía nuestra familia por un hombre por el que nunca valió la pena destruir nada. Que no soy la misma persona que planeó matar a su marido por el dinero del seguro. La voz de Linda era firme ahora, resignada. No se lo tomó bien. Linda, me ha amenazado con volver. Dijo que le diría a todo el mundo que el divorcio era falso, que te obligué a firmar los papeles. Está lo suficientemente desesperado como para intentar cualquier cosa. Vincent cerró los ojos. Se había centrado tanto en reconstruir a su familia que había subestimado la amenaza externa que Rick seguía representando. Un adicto desesperado sin nada que perder era peligroso de una forma que ni siquiera la metódica planificación de Vincent podía tener en cuenta por completo. ¿Dónde estás ahora? ¿En el trabajo? ¿En el refugio? Vincent, tengo miedo. No por mí, sino por Derek y Ashley. Rick sabe dónde viven, conoce sus rutinas. Quédate en el refugio esta noche. Llama a Derek y Ashley. Diles que varíen sus rutinas. Yo me encargaré de Rick. ¿Cómo? De la misma manera que me encargué de todo lo demás.
a fondo. El investigador privado de Vincent, Tony Russo, se reunió con él en un restaurante del centro 30 minutos después. Tony había estado vigilando las actividades de Rick en Florida como medida de precaución, y las noticias no eran alentadoras. El tipo está completamente fuera de control, informó Tony mientras tomaban café. Perdió su apartamento hace 2 meses. Ha estado durmiendo en su coche. La familia lo ha repudiado por completo después de que les llegara tu paquete de pruebas. Está desesperado, imprevisible y drogado la mayor parte del tiempo. ¿Qué tan peligroso? Bastante peligroso. Ha estado preguntando por las direcciones de tu familia, los horarios de trabajo, incluso intentó contratar a alguien para que le entregara un mensaje a Linda. Mi contacto en el Departamento de Policía de Florida dice que está en su radar, pero no pueden arrestarlo por ser un exnovio desesperado. Vincent estudió las fotos de vigilancia que Tony le había proporcionado. Rick parecía una persona diferente, demacrado, con los ojos hundidos, consumido por la adicción y la rabia. Este no era el encantador hombre de negocios que había seducido a Linda. Esto era algo salvaje y roto. ¿Opciones? Las opciones legales son limitadas. En realidad no ha amenazado a nadie directamente, y las leyes de acoso son difíciles de aplicar entre estados. Tony se inclinó hacia adelante. Las opciones ilegales son más efectivas. Vincent lo consideró cuidadosamente. Todo lo que le había hecho a su familia había sido legal, aunque despiadado. Pero Rick representaba una amenaza para las personas que Vincent intentaba reconstruir, y a veces la ingeniería requería demolición antes de que pudiera comenzar la construcción. Háblame de las opciones ilegales. Tony Sanrio San Bryant. Rick está transportando drogas entre estados para mantener su hábito. El tráfico interestatal es un delito federal. Si alguien informara a la DEA sobre sus patrones de viaje, con pruebas de compras y transporte de drogas, ¿cuánto tiempo cumpliría con su cantidad y el elemento interestatal? De 7 a 10 años como mínimo. Quizás más si podemos demostrar que planeaba distribuir. Vincent Asensio, lentamente. Haz la llamada. ¿Estás seguro? Una vez que esto empiece, no hay vuelta atrás. Rick tomó su decisión cuando amenazó a mi familia. Solo me estoy asegurando de que se enfrente a las consecuencias. 2 días después, Rick Hawthorne fue arrestado en un control de tráfico en Georgia con suficiente cocaína en su coche como para garantizar una condena federal. El paquete de pruebas que llegó a la DEA era completo, documentado y devastador. Las llamadas telefónicas desesperadas de Rick a Linda cesaron de inmediato. Linda llamó a Vincent esa noche. He visto las noticias sobre el arresto de Rick. ¿Lo hiciste? ¿Tú hiciste eso? Protegí a mi familia de una amenaza creíble. Nada más y nada menos. Linda se quedó callada durante un largo rato. La mujer que era hace un año se habría horrorizado. La mujer que soy ahora está agradecida. ¿Cuál de las 2 mujeres es la real? Ambas. Pero prefiero la que me estoy convirtiendo. Vincent colgó y actualizó sus archivos. Derek estaba a 18 meses de ser elegible para recibir la totalidad de su herencia. Ashley estaba a 2 años de la suya. Linda estaba a 3 años de completar sus requisitos. Rick Hawthorne estaba a 7 o 10 años de volver a amenazar a alguien. Algunos problemas, reflexionó Vincent, requerían soluciones de ingeniería. Otros requerían la eliminación permanente de la ecuación. La clave era saber qué enfoque utilizar. Capítulo 9. Puentes construidos para durar. 5 años después de que Vincent Montgomery desapareciera de su fiesta de jubilación, estaba de pie en el mismo cementerio donde estaba enterrado su padre. Pero esta vez no estaba solo. Derek estaba a su lado, con un casco y ropa de trabajo, recién terminado su turno como capataz de construcción. Ashley estaba al otro lado, vestida con un traje de negocios que la marcaba como la exitosa ejecutiva de marketing en la que se había convertido. Linda se mantenía ligeramente apartada, respetando la distancia que aún existía entre ellos, pero presente de todos modos. Nunca entendí por qué nos trajiste aquí, dijo Derek, estudiando la lápida de su abuelo. Cuando éramos niños. Porque aquí es donde empezó todo, respondió Vincent. Su abuelo construyó cosas que duraron: puentes, edificios, cimientos. Quería que entendieran lo que significa realmente el legado. Ashley sostenía una carpeta manila que contenía documentos que todos habían estado esperando ver durante 5 años, los informes de evaluación del fideicomiso. Los informes llegaron ayer, asintió Vincent. Había recibido copias de Henderson esa mañana, aunque había estado siguiendo el progreso de todos continuamente. Los resultados eran esclarecedores. Derek había superado todos los requisitos: 2 años y medio de empleo estable, ascenso a capataz,
finalización no de uno, sino de 2 programas de recuperación de la adicción y restitución completa a todos los que había perjudicado con el juego. Y lo que es más importante, se había casado con una mujer llamada Sara, una enfermera que había conocido en terapia de grupo, y estaban esperando su primer hijo. Sigo esperando que me digas que todo esto era falso, dijo Derek en voz baja. Que hay un castigo final en camino. El único castigo fueron las consecuencias de vuestras propias decisiones, respondió Vincent. Todo lo que ha pasado después ha sido decisión vuestra. Ashley se había labrado una carrera legítima que superaba todo lo que podría haber conseguido a través de las conexiones familiares. Su empresa de marketing empleaba ahora a 12 personas y había aparecido en publicaciones del sector por sus innovadoras campañas. También había empezado a salir con un profesor llamado Michael, un hombre que no sabía nada del drama familiar de los Montgomery y que quería a Ashley por lo que se había convertido, no por lo que había sido. Ahora entiendo por qué lo hiciste, dijo Ashley. Nunca íbamos a madurar mientras tuviéramos el dinero de la familia como red de seguridad. La transformación de Linda había sido la más drástica. El servicio comunitario en el refugio para mujeres la había llevado a un puesto a tiempo completo como consejera, y luego a formarse como trabajadora social. Había terminado su licenciatura a los 49 años y estaba considerando la posibilidad de hacer un posgrado. La mujer que una vez planeó un asesinato por el dinero del seguro ahora pasaba sus días ayudando a las víctimas de abusos a reconstruir sus vidas. Tengo algo que decirles a todos, dijo Vincent, abriendo su propia carpeta. Las evaluaciones del fideicomiso no solo se basaban en si se habían ganado el acceso al dinero. Se basaban en si habían aprendido a vivir sin él. Sacó un documento y se lo entregó a Ashley. El dinero es vuestro, como prometí. Todo. Derek abrió mucho los ojos. ¿Todo? Incluso después, sobre todo después. La voz de Vincent era firme. Habéis demostrado que podéis vivir sin el dinero de la familia. Ahora habéis demostrado que se os puede confiar. Linda dio un paso al frente. ¿Y tú, Vincent? ¿Qué sacas de esto? Vincent miró a cada uno de ellos por turno. Su hijo, que había aprendido la integridad a través del trabajo duro. Su hija, que había construido el éxito a través del esfuerzo honesto. Su exmujer, que había encontrado un propósito en ayudar a otros a sanar de un trauma similar al que ella había causado. Consigo una familia que vale la pena tener, dijo simplemente. Ashley estaba leyendo los documentos, su expresión cada vez más sorprendida. Papá, según esto, has estado viviendo con casi nada durante 5 años. Un pequeño apartamento, gastos básicos. ¿A dónde fue a parar todo tu dinero? Al fideicomiso, a supervisar vuestro progreso, a asegurarme de que tuvierais apoyo cuando lo necesitabais y consecuencias cuando no. Vincent sacó otro juego de papeles. Y a esto, le entregó a Derek una escritura. Brennan Construction se está expandiendo. Necesitan un nuevo socio con experiencia en ingeniería y alguien que entienda tanto el lado empresarial como el laboral. Tu nombre está en los papeles de la sociedad, Derek. Derek miró fijamente los documentos, con las manos temblorosas. Papá, no puedo aceptar esto. Después de todo lo que hice. Puedes aceptarlo por todo lo que hiciste después. Porque elegiste cambiar cuando el cambio era difícil. Ashley recibió su propia sorpresa, capital de inversión para la expansión de una empresa de marketing que la convertiría en una de las propietarias de agencias más jóvenes del estado. Pero más que eso, recibió algo que nunca había esperado. Una carta de recomendación de Vincent para la junta directiva de la organización sin fines de lucro a la que había estado esperando unirse. El paquete de Linda era diferente. En lugar de dinero, recibió algo más valioso, documentación legal que la libraba de cualquier asociación con los cargos de conspiración que habían destruido la vida de Rick. Vincent había pasado 2 años asegurándose de que la transformación de Linda estuviera legalmente protegida, de que su trabajo en el refugio y su genuina rehabilitación fueran reconocidos oficialmente. No lo entiendo, dijo Linda, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué me protegerías después de lo que hice? Porque te convertiste en alguien que vale la pena proteger. La mujer que planeó mi asesinato se ha ido. La mujer que está aquí ahora es alguien a quien puedo respetar, aunque no pueda quererla como la quería antes. Derek estaba estudiando los papeles de su sociedad con la intensidad que antes reservaba para los videojuegos. Papá, ¿por qué no nos perdonaste sin más? ¿Por qué no nos aceptaste de vuelta? ¿Por qué la prueba de 5 años? Vincent consideró la pregunta cuidadosamente. Porque el perdón sin consecuencias no es perdón, es permisividad. El cambio real requiere apuestas reales. Si les hubiera dado dinero y sermones, no habrían aprendido nada excepto que la traición no tiene un coste duradero.
Ashley miró a su alrededor en el cementerio, comprendiendo el amanecer en sus ojos. En realidad nunca se trató de dinero, ¿verdad? No. Se trataba de si la familia Montgomery podía reconstruirse sobre unos cimientos lo suficientemente fuertes como para durar. Vincent tocó suavemente la lápida de su padre. Vuestro abuelo me enseñó que las estructuras más sólidas son las que pueden sobrevivir a las peores pruebas de estrés posibles. ¿Y sobrevivimos nosotros?, preguntó Derek, a la prueba de estrés. Vincent miró a su hijo, ya no el niño consentido que se había reído de la muerte de su padre, sino un hombre que se había ganado su lugar en el mundo a través del trabajo honesto y el cambio genuino. Miró a Ashley, que se había transformado de alguien que utilizaba las conexiones familiares en alguien que construía su propio éxito. Miró a Linda, que había encontrado la redención a través del servicio a los demás. Sí, dijo. Por fin, habéis sobrevivido. Más que eso, os habéis convertido en personas por las que vale la pena sobrevivir. Mientras se alejaban juntos del cementerio, no como la familia rota que habían sido, sino como individuos que habían aprendido a valorar algo más que el dinero, Vincent sintió una satisfacción más profunda que la que le había proporcionado cualquier proyecto de ingeniería. Había pasado 25 años construyendo puentes y carreteras que le sobrevivirían. Pero su mayor logro de ingeniería caminaba a su lado ahora. Una familia reconstruida desde cero, probada bajo el máximo estrés y diseñada para durar generaciones. Algunos puentes, reflexionó Vincent, valía la pena quemarlos para construir otros mejores. El legado de la familia Montgomery perduraría, no por el dinero, sino porque finalmente habían aprendido lo que realmente valía la pena heredar. Epílogo, 10 años después. 10 años después, Vincent Montgomery estaba sentado en su oficina de Montgomery & Associates, la consultora de ingeniería que había creado después de dejar Harwell. A través de la ventana, podía ver el puente Davidson, su último proyecto y quizás su mejor obra. Pero la verdadera obra maestra era la foto enmarcada en su escritorio, Derek y Sarah con sus 3 hijos, Ashley y Michael en su boda, y Linda recibiendo su maestría en trabajo social. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Papá. Era la voz de Ashley, emocionada y ligeramente sin aliento. Tengo noticias. La agencia de adopción llamó. Michael y yo estamos aprobados. Vamos a ser padres. Vincent sonrió, recordando otra llamada telefónica de hace años, la risa cruel de Derek sobre la espera de la herencia. Ahora sus hijos llamaban para compartir la alegría, no para burlarse de él a sus espaldas. Felicidades, dijo cariñosamente. Tu abuelo estaría orgulloso. Después de colgar, Vincent volvió a sus planos. Estaba diseñando un hospital infantil, un proyecto que se beneficiaría de la donación que la empresa constructora de Derek estaba proporcionando y de la campaña de marketing que la empresa de Ashley estaba llevando a cabo de forma gratuita. Incluso Linda estaba involucrada, asesorando sobre el diseño basado en el trauma para el ala pediátrica. La familia Montgomery había aprendido a construir cosas que duraban, no solo riqueza o éxito, sino carácter, integridad y el tipo de amor que sobrevivía a cualquier prueba de estrés. Vincent Montgomery finalmente había creado su obra maestra, una familia que valía la pena heredar. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a este canal.